resultó este canto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, sí Señor, del Dios creador de todo. Él no me dejará caer jamás. Alguien le da gloria a Dios por eso. Jehová es el que me guarda. Él no se adormecerá jamás. Es el que guarda a Israel. Sí, Señor. Oh, Jehová es mi guardador. Es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol. Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador. Es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol. Él me guarda con su amor. Sí, Señor. ¿Cuántos son guardados por su amor? Él me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Él me guarda en mi salir y mi regreso. Desde ahora y para siempre. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol. Él me guarda con su fuerza. Jehová es mi guardador, es mi sombra a la derecha, bajo la luna o el sol. Él me guarda con su amor. Él me guarda con su amor. Él me guarda con su amor. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que nos guarda con tanto amor. Amén. No solo nos guarda, sino que lo hace con amor. Hay cosas que guardo y después se me olvida dónde las guardo, porque no las guardo con amor. Mi papá partió a estar con el Señor el año 2014, y cuando muchas cosas cambiaron para mí después de eso, muchas apreciaciones que yo tenía del mensaje, de la palabra del Señor. Cuando estamos allí revisando las cositas de mi papá, entre ellas encuentro una armónica. Y desde entonces trato de incluirla en algún canto para hacerle un pequeño homenaje a ese gran hombre que fue mi papá y que apareció en mi vida cuando yo tenía 5 años. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, que su amor, que su bondad y su misericordia pueda alcanzar nuestras vidas esta mañana como es nuestro anhelo. Yo sé que no es fácil caminar de la mano del Señor. Sabemos que hoy el mundo está cegado con muchas cosas,
pero también sabemos que Dios tiene un pueblo escogido. También sabemos que Él tiene una manada pequeña que oirá su voz y siempre se rendirá a Él. Esa es su palabra, y yo creo fielmente en su palabra. Sé que mientras no tengamos una experiencia personal con Dios, nosotros pensaremos que Dios es una fábula, que Dios es un invento de cualquier hombre. Pero hasta que esa experiencia personal con Dios no llegue a nuestras vidas, no podremos entender que sin Él nada somos, de que no son nuestros esfuerzos, de que no es nuestro dinero, de que no es nada que nosotros algún día hayamos hecho, que es la sublime gracia de Dios la que nos hace distintos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, por la autoridad que tu palabra me ha dado, Dios, quiero poner nuestra vida delante de ti, Señor. Que perdones nuestros errores, nuestras fallas y nuestros equívocos, Señor. Venimos reconociendo que somos pecadores, Dios. Venimos reconociendo que todos los días nos equivocamos, pero que todos los días queremos hallar el camino de regreso a ti, Señor. Queremos hallar el camino de regreso a casa, Dios. Porque hemos reconocido y hemos entendido que vivimos en un mundo en el cual no es el nuestro, Señor. Que los que están al lado de nosotros nos señalan, nos critican, pero que tú eres el único que tienes los brazos abiertos para que nosotros podamos reposar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que tú eres el absoluto en nuestras vidas, Padre. De que podamos comprender de que a ese mundo que está allá afuera nunca nos va a poder reconocer, Señor. Porque nunca te conocieron a ti, Señor. Porque tú caminaste en medio de ellos y aún ese pueblo hebreo te está esperando, Señor. Aún no han reconocido que el Salvador del mundo ya caminó este mundo. Ya estuvo en medio de su creación. Ya te paseaste en medio de cada necesidad del hombre, Señor. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdonamos porque somos tercos, Señor. Porque aún queremos hacer nuestra voluntad y no la nuestra y no la tuya, Señor. Tú conoces todos nuestros pensamientos. Tú conoces todos nuestros errores. Y tu palabra dice que aquel día nuestros pensamientos hablarán más fuerte que nuestras palabras, Señor. Perdona todos nuestros malos pensamientos, Señor. Perdona todo con lo cual hayamos podido ofenderte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacernos a un costado para que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que necesitamos de ti, Señor. No necesitamos que ningún hombre venga a hablarnos, necesitamos que tú, Señor, directamente desciendas y puedas hablarle a tu pueblo, Señor. A todas y aquellas personas que quieran saber más de ti, que quieran entenderte a ti, Señor. Por la autoridad de tu palabra, Señor, cualquier demonio de incredulidad, de altivez, cualquier cosa contraria a tu palabra que quiera entrar en medio de nosotros, hoy lo declaramos inhabilitado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor. No aceptamos que ninguna cosa contraria a tu palabra esté en medio de nosotros, Dios. No queremos que nada haga oposición a tu santa y bendita palabra, Señor. Permítenos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu bondad estén delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tú lo eres. Ayúdanos a rendirnos como tú lo eres, Señor. Ayúdanos a poder entender que para poder alcanzar el reino de los cielos tenemos que sacrificarnos, Señor. Tenemos que pelear y batallar de la misma forma como Josué peleó cada milímetro de esa tierra prometida hasta poder tomar posesión de ella, Señor. Ayúdanos a poder entender que nadie nos va a regalar nada, Señor. Ayúdanos a poder entender que cada milímetro de esa tierra prometida que nosotros queremos para nosotros tenemos que lucharla y pelearla contra nosotros mismos, Señor. Aleja de nosotros toda incredulidad, Señor. Aleja de nosotros toda mala actitud con respecto a tu palabra, Señor. Y ayúdanos a poder sentir tu presencia en medio de nosotros. Es nuestra petición en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. He escuchado a muchas personas hablar de esta parábola, pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos leerla con revelación.
con la guianza absoluta del Señor. Y cada palabra que hay escrita en este libro es para la edificación de nuestras vidas, es para la edificación de nuestro cuerpo, para la edificación de nuestra alma. No para que usted la escuche y sea como cuando usted ve la televisión y ve el libro, o cuando va a la clase en el colegio o en la universidad, que a los 3 días se le olvidó. Es su actitud con respecto al Señor lo que nos hace diferentes. Es que usted puede entender que hoy está la vida y la muerte delante de nosotros y usted no la puede ver. Usted sigue pensando con su mente carnal. Y yo sé que hay muchos amigos míos del Facebook de que de pronto se molestan cada vez que yo quiero hablar de la palabra, pero yo les digo que si tanta incomodidad tienen con respecto a la palabra, pueden borrarme de su Facebook. Porque de verdad no quiero tener compañerismo con nadie que no quiera estar alrededor del Señor. Y cuando ya aprendí a perder todo, ¿qué más con otra persona que se pueda perder? Que ni siquiera tengo compañerismo casi con nadie. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender y comprender de que el Señor Jesucristo es el absoluto en nuestras vidas. De que no son sus zapatos, de que no es su ropa, de que no es su educación. Porque aquel día su educación de nada va a servir. De la misma forma como esa educación de nada sirvió a esos fariseos cuando Cristo pasó en medio de ellos. Quiero que dispongamos nuestro corazón unos minutos para poder hablar y compartir su santa y bendita palabra. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Evangelio según Mateo, capítulo 25, dice la palabra del Señor. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra. Dios, permite que ella corra y sea glorificada en nuestros corazones. Es nuestra petición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces vamos a desmenuzar lo que acabamos de leer. La Biblia tipifica como vírgenes a iglesias que son puras. Entonces, cada vez que la palabra virgen es utilizada en la Biblia, se está refiriendo a una iglesia. Entonces, vamos a mirar, porque la palabra tiene que hablarnos y confirmarnos lo que estamos hablando. Vamos al segundo libro de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 11 y el verso 2. Dice la palabra del Señor: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Le está diciendo que lo cela con celos de Dios, porque no quiere que la iglesia del Señor se desvíe por cualquier cosa que el enemigo quiera poner delante de ellos,
para la gran y absoluta fidelidad a Dios y a su palabra. Todos tenemos que recordar y todos tenemos que saber que Cristo viene por una novia, sin manchas y sin arrugas. Todo el mundo cree que viene por su iglesia. Los evangélicos dicen que vienen por su iglesia, los pentecostales dicen que vienen por su iglesia, los testigos de Jehová dicen que ellos son los escogidos, los católicos dicen que el Señor viene por ellos porque ellos son la iglesia universal. Pero ¿cuántos sabemos que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, por una virgen pura delante del Señor? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios para que nosotros podamos hacer parte de esa iglesia? ¿Cómo están los preceptos de nuestras vidas delante de Dios para que nosotros podamos ser parte de ese grupo por el cual el Señor va a venir? Si nosotros supiéramos lo que le espera a la humanidad después del rapto de la iglesia, hubiese temor y temblor en nuestras vidas por poder correr a encontrarse con Él. Pero nosotros creemos que nuestro intelecto, que nuestras cosas, que nuestras creencias, que nuestras tradiciones aquel día se podrán parar por nosotros. Hemos sido objeto de burla, de señalamiento, de críticas. Pero cuán importante es saber que esa palabra tiene que cumplirse en nuestras vidas. El que no es capaz de llevar su vituperio por Cristo no es capaz de ser llamado su discípulo. Si usted no está disponible o dispuesto a recibir un vituperio y un señalamiento por llevar la palabra del Señor, usted está en el camino equivocado. Si usted está buscando un camino, un lecho de rosas, si usted está pensando de que el camino del Señor es fácil, usted está en el camino equivocado. Porque aquí dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Aquellos que son capaces de pararse por Dios, de orar, de buscarlo y de escudriñar en la Escritura. De que cada minuto que pasa en nuestra vida es un minuto que se pierde para poder encontrarnos con Él, para poder clamarle al Señor por un nuevo nacimiento, para que Él pueda depositar sobre nosotros su Santo Espíritu, porque el bautismo del Espíritu Santo es el que nos permite tomar posesión del reino. Nosotros pudimos tener 40 años en el cristianismo, pero si el Espíritu de Dios no ha descendido en nuestros corazones, todo el tiempo ha sido perdido. Si no hemos cambiado nuestra naturaleza carnal, esa que aún sigue pensando en las cosas del mundo, nuestra vida está perdida hablando cristianamente. La palabra cristiano significa ser como Cristo. ¿Sí ve? ¿Sí podemos entender de que es una virgen pura? ¿Sí ve que Él viene por alguien que se parezca a Él? ¿Sí ve que la palabra y el creyente tienen que ser una sola cosa? ¿Sí ve que cuando Dios habló de unidad, que todos teníamos que ser uno con Él, no nos habló de una misma iglesia? No nos habló de una denominación en la cual todos pudieran estar ahí. Nos dijo que teníamos que ser uno con Él porque Él es la palabra. Porque si esa palabra si yo puedo amoldar mi vida a esa palabra, estoy siendo uno con Él. Así como cuando usted se casa, usted termina siendo uno con esa persona. Ya no son dos, sino son uno. De esa misma forma tenemos que ser uno con respecto a la palabra. Es triste ver a las personas cómo se paran con todos sus argumentos a defender un sistema religioso, a defender a un hombre, a defender a un pastor, a defender a un papa, a defender a un cura. Pero qué importante fuera y maravilloso que esa fuerza que usted tiene para pararse por ese sistema religioso lo hiciera por Cristo. Porque yo aquí nunca les he estado hablando de una iglesia. Yo les estoy hablando de Cristo, la palabra, el único en el cual hay salvación, el único en el cual puede cambiar la historia de su vida. ¿O usted no se ha cansado de vivir la vida que está viviendo? ¿Usted aún no se ha cansado de vivir sufriendo en agonías y en tristezas? Denle la oportunidad a Cristo para que Él pueda entrar en su vida y su vida pueda cambiar realmente. Para que Él pueda ser el proveedor de su vida. Para que Él pueda ser el consuelo a su dolencia, a su angustia, a su tristeza. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia, con el texto que acabamos de leer en el libro de Corintios,
tipifica a la iglesia como una virgen. Pero dice la Biblia que hay 10 vírgenes, ¿cierto? Que tomaron sus lámparas, que todas tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lámpara es la palabra de Dios. O sea, todas tomaron la palabra de Dios para salir a recibir al esposo. Todos sabemos que el esposo es Cristo. Pero lámpara es la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo con la Escritura. Vamos a los Salmos. Vamos al Salmo 119. Vamos a leer el verso 105. Vamos a comprobar que la palabra lámpara en la Biblia está relacionada con la Escritura, con la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 119, vamos a leer el verso 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la lámpara que puede iluminar nuestro camino para que nuestros pies no tropiecen. Esta palabra nos ha enseñado a caminar, a actuar, a vivir. Pero nosotros somos tan rebeldes que aún seguimos creyendo que tenemos amigos. Aún seguimos creyendo que por fuera de ese mundo hay alguien que nos quiere. Pero hasta que cosas no pasan en nuestra vida, no podemos entender que el único amigo es el Señor Jesucristo. Porque tú me lo demostraste a mí, Señor. Porque como yo estuve en una cárcel de máxima seguridad, los tales amigos salieron corriendo, nunca más los volví a ver. Y se jactaban y hablaban cosas que ni siquiera sabían. Así como aún se sientan y escarnecen de todos. De esa misma forma lo hacían. Pero el Señor Jesucristo fue mi único amigo. Fue el que suplió todas las angustias que habían en mi alma y en mi corazón. Y es el mismo que lo está haciendo hasta el día de hoy. Él es el mismo que aún cuando me siento cansado y angustiado, Él sigue renovando mis fuerzas. Porque ver tanta incredulidad en nosotros mismos muchas veces nos lleva a desanimarnos. Muchas veces he tratado de no seguir hablando de la palabra del Señor en las mañanas. Pero hay algo que me atrae, me arrastra a su presencia. Porque ya no es mi voluntad. Porque por más que he querido desfallecer, por más de cosas que veo un día y otro día y ver a la gente que hoy alaba a Dios y al día siguiente sus propias acciones lo ponen lejos del Señor, todo eso, incluyéndome yo mismo, me desaniman. Y quiero decir que no. Pero hay algo que me levanta más temprano y me quiere llevar a la presencia tuya, Señor. Porque ya no es nuestra voluntad. Porque ya no me rigen mis fuerzas. Porque ya no me rigen mi propio cuerpo. Porque hay algo más grande que yo que me arrastra a tu presencia. Entonces, leyendo la parábola dice que esas 10 vírgenes, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea que esas iglesias todas tenían la palabra del Señor, ¿sí ve? Todas tenían la Escritura. Y se levantaron a recibir a Cristo. Pero dice la Biblia, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Prudentes, según el diccionario, dice que significa alguien que tiene dominio propio. Persona que piensa acerca de los riesgos que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. O sea, el que es prudente sabe que una mala acción tiene una repercusión en nuestras vidas. Que todo lo malo que algún día hayamos hecho, tenemos que pagarlo. Entonces, cuán importante es que no cometamos errores en el camino del Señor para que esas repercusiones no lleguen a nuestra vida. Entonces eso tipifica una iglesia prudente. Esas 5 vírgenes eran prudentes, sabían que tenían que mirar cómo caminaban delante del Señor. Sabían que había un esposo que venía por su iglesia y que ellos tenían que rendirse al Señor. Pero habían también 5 insensatas. La palabra insensata significa persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Eso dice el diccionario. ¿Sí ve lo que es una persona insensata?
un inmaduro ante las cosas del Señor y aún ante nuestras vidas. Porque si nosotros seguimos siendo inmaduros en nuestra forma de vivir, ¿cómo seremos de inmaduros ante la palabra del Señor? Ante los designios de Dios. Por eso cuán importante es que nosotros podamos entender que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nuestra vida tiene que ser distinta. Si su vida no cambia, tiene que clamarle al Señor, no clamarle en una iglesia, no clamarle a nadie, clamarle a Cristo para que Cristo pueda cambiar su forma de actuar y de vivir. ¿O cuántos de ustedes me conocieron a mí? ¿Ustedes creen que yo me parezco en algo de lo que algún día fui? Ustedes que algún día me pudieron conocer a mí, conocían cuáles eran mis actos, mis deseos y todas las cosas por las cuales yo quería vivir. Pero hubo un momento en mi vida que me di cuenta que todo lo que hacía era para no vivir, sino para morir. Porque muerte significa separación con Cristo, separación de Dios. Y cada día estaba más lejos de Dios, cada día estaba más lejos del Señor. Porque era un insensato. Porque no pensaba que mis acciones tenían repercusiones. Y todas las acciones de mi vida me llevaron un día a una cárcel de máxima seguridad. Por mis errores. Pero hay muchos que no los han llevado a una cárcel. Una cárcel natural. Pero sé que hay muchos hoy están en una cárcel espiritual. En que todos los días pelean, que se sienten atormentados, que se sienten angustiados. Pero es su mismo pecado dentro de usted. Es su incredulidad porque no ha dejado entrar a Cristo. Él vino a darnos paz. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero usted no lo cree. Usted no puede dejar entrar a Cristo como un conocimiento humano. Usted no puede conocer al Señor con su propio entendimiento. Usted tiene que rendirse a Él. Usted tiene que comprender que usted debe rendirse a Él y creer su palabra. Recuerden esa escena de la muerte de Lázaro. La Biblia dice que Lázaro era el mejor amigo de Jesús. El mejor amigo de Jesús. Pero Jesús estaba predicando en la región de Tiro y Sidón. Y Lázaro cayó enfermo y grave. Dice que llegaron unos mensajeros de parte de las hermanas de Lázaro a avisarle a Jesús en caballo. Maestro, es necesario que devuelvas y llegues a Betania porque Lázaro está enfermo. Y está muriendo, Señor. Y el Señor le dijo, no. La enfermedad de Lázaro no es de muerte. Y yo en estos momentos estoy predicando la palabra. Estoy en los asuntos y los negocios de mi Padre. Cuando yo me desocupe, yo regresaré a Lázaro. Pero su enfermedad no es de muerte. Y los mensajeros regresaron. Y Jesús siguió predicando el Evangelio. Si ve que Dios nos demuestra a través de su palabra que con usted o sin usted, Él tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Dios pudo haberlo llamado a usted y a mí. Pero si usted no toma su lugar, otro tomará su lugar. Si usted no está dispuesto a luchar, si usted no está dispuesto a renunciar a quien es usted, otro tomará su lugar. Entonces el Señor reconoció que primero son las cosas del Señor, antes que cualquier otra cosa, sabiendo que Lázaro era el mejor amigo de Jesús, sabiendo que los mejores momentos de Jesús lo pasó alrededor de Lázaro, Marta y María. Resulta que Jesús regresó a Betania, a la ciudad de Lázaro. Y Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Fíjense, el mejor amigo de Jesús estaba muerto. Cuando Marta y María vieron venir a Jesús, todas corrieron y lo abrazaron, llorando, le decían, Maestro, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús la miró y le dijo, Lázaro no muerto, él solamente duerme, él va a resucitar. Y Marta le dijo, sí, Señor, él va a resucitar en el día postrero, pero ahora está muerto. Fíjense todas las cosas que Jesús les había dicho cuando iban a su casa, que Él era la vida. Mira todas las cosas que Jesús nos dice todos los días, pero aún seguimos creyendo con nuestra mente, ¿sí ve? Esa misma mente con la cual pensaba Marta y María. No podían saber quién estaba delante de ellos. Si usted no reconoce quién es Cristo y su palabra, usted nunca podrá ser edificado en su palabra.
Si hubieras estado aquí, Señor, él no hubiera muerto. Jesús lo miró y le dijo: Marta, te aseguro que si crees, verás la gloria de Dios. Si ve que no hay otra cosa que hacer sino creer, si ve que si usted quiere que su vida cambie, usted tiene que creer que Dios la va a cambiar. Si ve que si usted quiere ser un hombre diferente o una mujer diferente, usted tiene que creer que Dios la va a cambiar. Y cuando Jesús llegó a esa tumba y se paró y le dijo: Lázaro, levántate y anda, aún la muerte reconoció a su hacedor. Cuando la vida viene, la muerte huye. Y la muerte huyó. Aún la corrupción que tenía ese cuerpo, porque ya estaba podrido, también la corrupción huyó de la vida. Porque si usted está en la vida, ¿qué podrá tocar su vida? Porque si usted está refugiado en la palabra de Dios, ¿quién podrá tocar su vida? ¿Usted cree que usted necesita algo? Si usted se rinde a Dios. Hoy yo veo muchísima gente, hermanos, desesperados en su casa, caminando como unos leones enjaulados de un lado para otro, queriéndose morir y desesperados, sabiendo que lo que están viviendo ahora no es nada de lo que va a venir cuando las armas nucleares caigan sobre la tierra, cuando la tierra sea purificada en fuego, cuando la radiación esté por todos lados y no hayan cultivos y no puedan salir a la calle porque la radiación los mate. ¿Qué irán a hacer de su vida? ¿O qué iremos a hacer de nuestra vida si no direccionamos nuestra vida a Cristo? ¿Usted ya se ha puesto a pensar en eso? Que lo que se está viviendo ahora no es nada, porque aún los almacenes están llenos de comida, pero cuando no la haya, ¿qué le va a dar a sus hijos? ¿O no recuerdan el sitio que tuvo Israel? Cuando el imperio romano después de Cristo lo rodeó y holló la ciudad y destruyó el templo. Dicen que fueron 6 meses de sitio donde se comían a los bebés. Los mismos hebreos los cocinaban y se los comían porque no había nada que comer. ¿Usted quiere vivir esa misma vida? ¿Usted está desesperado? Hoy miro los internos y todos desesperados en las cárceles, queriendo volverse locos porque no tienen la visita de quién. Yo recuerdo que estuve una cantidad de años en una cárcel de máxima seguridad donde nadie me visitaba. Y en las cárceles de máxima seguridad, si a usted no lo visita nadie, no sale al patio, porque las visitas no llegan al patio, sino que lo llevan a un lugar de visita. Y a mí nunca me sacaban. Pero como yo pude conocer realmente a Cristo, Él le fue dando fuerzas a mi vida. Él fue un bálsamo a mi corazón. Él me ayudó a entender que lo único que necesitamos en nuestra vida es a Él a nuestro lado. Aunque padre o madre te abandone, Jehová con todo te recogerá. Él te recogerá con todo. Usted no necesita de nadie. Así como Cristo no necesita de nadie, usted tampoco. Usted debe aferrarse al autor y consumador de la fe. Y cuando usted pueda lograr eso, su vida tendrá que cambiar. Cuando usted pueda entender que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, estamos entre la vida y la muerte. Estamos en una batalla. Por eso usted tiene que estar tan rendido a Él que nadie pueda distraerlo, para que usted pueda entender lo que Dios quiere hacer por usted. Entonces, si ve que solamente tenemos que creer, solamente tenemos que confiar en Él, entonces, siguiendo con la parábola, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo el aceite. Y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Sí ve? ¿Sí ve que hoy todo el mundo dice tener el Espíritu Santo? Aquí el aceite tipifica el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en cada persona. Las insensatas cogieron la palabra, pero sin la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Pero las sensatas tomaron el aceite y sus lámparas. ¿Sí ve cuán improductivo es la palabra de Dios si usted la quiere interpretar?
¿Sí ve cuál improductivo es para nuestras vidas si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros? De nada nos va a servir. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, como hablamos ayer del nuevo nacimiento, la única forma de ver el reino de los cielos es naciendo de nuevo. O sea que si no nacemos de nuevo ni siquiera lo podemos ver. Y después dijo, de cierto digo, no naces de agua o de fuego, no podrás entrar. ¿Sí ve? Dos cosas dijo Jesús. Si no naces de nuevo no lo podrás ver, que es entender. Y si no naces de nuevo no podrás entrar y tomar posición dentro del reino de los cielos. Entonces, habían 5 que sabían, pero dice la Biblia que todas se durmieron. Mientras esperaban, cabeceaban todas y se durmieron. Vamos a leerlo. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿O no es la condición de la iglesia hoy? Esa es la condición de la iglesia hoy. Hoy todas creen que Jesús es una invención, de que Él no va a venir en esta edad, de que toda esa pandemia que está pasando son cosas de la tierra, que ya van a pasar y que volveremos a nuestra vida normal. Pero la gente no ha podido entender que la tierra nunca más será igual después de este proceso. Que después de este proceso vendrá una unificación de iglesias, vendrá el Concilio Mundial de Iglesias, vendrá Roma tomando el poder político y económico, todo bajo un mando, bajo una sola moneda, bajo un solo régimen, bajo una sola religión. Vendrá la maquinaria de la marca de la bestia. Todos los que no tengan esa marca en su frente no podrán comprar ni vender. Todos los que no hagan parte de ese Concilio Mundial de Iglesias no podrán comprar ni vender. ¿Sí ve? La Escritura cumpliéndose delante de nuestras vidas, pero nosotros no tenemos ni el tiempo ni las ganas de escuchar al Señor hablar a través de su palabra. ¿Sí ve que muchos se conectan y muchos se van porque no les interesa? Así también es nuestra vida. No nos interesa absolutamente nada. Pero llegará el momento en que cada uno de nuestras irresponsabilidades será puesta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no habrá ninguna excusa aquel día para justificar nuestros errores, porque siempre queremos justificarnos. Porque cuán importante es que usted y yo podamos reconocer nuestros errores, pero siempre queremos justificarnos, porque hay un mal espíritu dentro de usted. Porque los únicos que reconocen sus errores son los hijos de Dios. Reconocemos que nos fallamos, que nos equivocamos todos los días. Pero el que no lo tiene, siempre buscará una justificación para sus errores. Siempre querrán justificarse con sus propias fuerzas. Pero si no aceptamos al Señor Jesucristo, no podemos ser justificados. Si no somos bautizados en agua, la justificación no entrará en nuestras vidas. Entonces, nosotros tendríamos que entender, nosotros tenemos que entender que esto es vida o muerte siempre que estamos delante del Señor, delante de su palabra. Entonces, 5 prudentes y 5 insensatas, pero todas se durmieron. Habían unas que tenían el aceite y otras no lo tenían. Otras que no tenían el aceite. ¿Sí ve? El Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si ve que muchas veces leemos la palabra como si fuera una revista, si ve que leemos la Escritura y pasamos por en medio los pequeños detalles que Dios ha colocado allí. Dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Y yo publicaba ayer en mi Facebook y decía, miren, los científicos tienen el reloj del Apocalipsis y marca 1 minuto para la medianoche. Aún los científicos, los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios, los que no creen en su palabra, saben que hay un reloj de Dios. Saben que falta 1 minuto para el Apocalipsis. Saben que falta 1 minuto para la medianoche. Y la Biblia dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero la pregunta es, ¿quién clamó? ¿Quién fue el que clamó? Porque no fue el esposo. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. O sea que a la medianoche es el momento en el cual Cristo viene por su iglesia. ¿Sí ve? Y el reloj del Apocalipsis nos muestra que falta 1 minuto para la medianoche. Y aún nuestras vidas
siguen pensando en lo que podamos tocar y coger, en lo que podamos agarrar, en lo que podemos vestir. Aún seguimos pensando que habrá algo que nos pueda ayudar a escapar de la ira venidera. Pero tenemos que escuchar por medio de la Escritura. A la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién fue el que clamó? Porque nosotros tenemos que entender quién es el que está clamando a la medianoche. Vamos a leer con la Escritura. Vamos a leer el profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta Isaías decía que antes de que Cristo viniera a la escena, antes de que Jesús viniera a la escena, alguien tenía que llegar a preparar el camino a Jehová. Porque Dios siempre actúa de la misma forma. Porque antes que Cristo llegara a la escena, Dios tuvo que mandar a un profeta a preparar el camino a Jehová, para que cuando Él llegara pudiera encontrar un grupo de personas esperando la venida de su palabra. Entonces, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Vos que clama. Y aquí la Biblia nos dice que a la medianoche se oyó un clamor. O sea que de la misma forma como Juan el Bautista preparó el camino a Jehová, al Señor Jesucristo que estuvo en la tierra, antes de su segunda venida a la medianoche, habrá otro clamor de un profeta también preparando el camino a Jehová. Si ve que hay alguien que gritó y le dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si ve, salid de las denominaciones, salid de su mentalidad, salid de sus costumbres, salid de los dogmas humanos y venid a la palabra. ¿Sí ve? Porque la única forma en la cual podemos recibir a Cristo es cuando estemos en su palabra. Lo importante es poder hablar y leer la palabra con revelación. Aquí la palabra nos dice que el que clamó tiene que ser un profeta, pero vamos a leerlo con la Escritura. Ya leímos que el clamor era un profeta, Isaías 40. Ahora vamos a corroborarlo. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 1. Vamos al libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos a leer el verso del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Miren, yo acabo de mostrarle la profecía de Isaías de que alguien tenía que venir a clamar para preparar el camino a Jehová. Aquí el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento nos muestra y nos corrobora lo que estábamos hablando. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, y que a quien no soy digno de desatar encorvado las correas de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí ve que Juan sabía cuál era su misión? ¿Sí ve que Juan era una voz que clamaba en el desierto preparando el camino para el Redentor? ¿Sí ve que Juan era alguien que había sido escogido por Dios para que preparara el camino al Señor? De esa misma forma, en el libro, en el Evangelio según Mateo, en el que estamos leyendo ahora mismo, en el capítulo 25, dice que a la medianoche se oirá un clamor. ¿Sí ve que habrá otro clamor? ¿Sí ve que habrá otra voz que clame para despertar a todas las iglesias que estaban dormidas? ¿Sí ve que Dios está clamando y está llamando hoy, pero usted no quiere escuchar?
pero usted tiene otras cosas que hacer. Pero hay cosas más importantes que escuchar su palabra. ¿Sí ve? Entonces, dice la Biblia que habría alguien que tendría que venir a prepararle el camino al Señor, a su segunda venida. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos al libro de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, que antes del día de Jehová grande y terrible, Él enviaría nuevamente al profeta Elías. Dice la Biblia: el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí ve? Entonces, antes del día grande y terrible de Jehová, Él enviaría al profeta Elías. ¿Cuál es el día grande y terrible de Jehová? Grande para los hijos de Dios, porque serán raptados, y terrible para todos aquellos que se queden en la tierra. Porque todos los juicios de Dios serán desatados. Porque todas las guerras y las pestes caerán desatadas sobre su vida. ¿Y de qué servirá tanto estudio? ¿De qué servirá tanto dinero? Así como hoy vemos que la gente tiene dinero y no puede hacer nada con él, porque su sanidad no la podrá comprar. ¿Sí ve? Porque nuestra sanidad viene de lo alto. Porque hoy el poder curativo está sobre los hijos de Dios. Porque hoy la palabra de Dios se está cumpliendo delante de usted. Porque hoy la muerte no tocará ningún corazón en el cual la sangre del Cordero esté desplegada. Entonces, tenemos que comprender de que antes de esa medianoche se oía un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se dieron cuenta que no tenían aceite cuando Cristo venía por ellos. ¿Sí ve? Demasiado tarde. Hoy el Señor nos está diciendo en su palabra que si usted no nace de nuevo, si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, usted no podrá entrar al reino de los cielos. Hoy tenemos que esforzarnos. Hoy tenemos que separarnos de las cosas que nos hacen daño, porque el Señor es un separador. Porque la palabra de Dios es un separador. Porque cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Separó la oscuridad de la luz. Desde el principio nos mostró que era un separador. Y separó la noche del día. Y cuando Jesús era un niño y la mamá lo olvidó en el templo, dice que al tercer día se dio cuenta que Jesús estaba perdido. Fíjense ustedes cuánto amaban al niño. ¿Ah? Y cuando salió como loca con José a buscarlo, lo encontraron en el templo predicando la palabra del Señor. Y viene María con su incredulidad y le dice: Jesús, ¿dónde has estado? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Miren la incredulidad de María. Jesús testificando que era el Hijo de Dios y María diciendo que Jesús era el hijo de José. Miren la incredulidad de esa mujer. Y Jesús, siendo la palabra, siendo un separador, la miró y le dijo: ¿es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? Este es mi papá. Por eso yo estoy en los negocios de mi papá. Él no es mi papá. Si ve que Jesús era un separador, si ve que separó la incredulidad de esa mujer inmediatamente. Ese es Jesús. Los hombres de Dios, si usted los mira por la Biblia, siempre tuvieron una vida solitaria. Porque pararse milímetro a milímetro por el Señor es soledad en sus vidas. Amén. Porque no todos quieren vivir esta escritura. Porque no todos quieren aceptarlo de la forma como usted lo acepta. Porque no todos quieren caminar como usted camina. ¿Sí ve? ¿Sí ve que usted tiene que entender cuán importante es que el Espíritu Santo esté en usted? Si el Espíritu Santo estuviera en usted, usted entendiera y se rindiera a la palabra. No hubiera nada alrededor de usted que lo sacara
de la compenetración y de la comunión con su palabra. Usted no estuviera rascándose la espalda, usted no estuviera agarrándose el pelo, usted no estuviera parándose, usted no estuviera moviéndose de un lado para otro. Usted supiera que cuando está delante de la palabra es vida o muerte. Por eso cuán importante es que el Espíritu Santo pueda estar en usted, para que el diablo no le ponga rasquiñitas, para que el diablo no le ponga ganas de pararse ni de agarrarse el pelo, porque todo eso se lo pone el diablo para sacarlo de la comunión con Dios. Usted tiene que entenderlo. El diablo es sutil en todo su actuar. El diablo actúa de manera sutil que usted no lo entiende y no lo comprende. Pero apenas salga de la palabra del Señor, se le acaba la rasquiña. Apenas salga de hablar de la palabra de Dios, se le acaba toda la comodidad que usted tenía con respecto a la palabra. Pero nosotros tenemos que entender que es un espíritu contrario a la palabra. Nosotros hoy tenemos que entender que es algo que quiere impedir que usted pueda rendirse al Señor. Entonces, tenemos que comprender que a la medianoche esas vírgenes todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero en ese momento fue cuando las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas, que su palabra, que esa palabra que ellas tenían en la mano, no estaba siendo revelada. ¿Sí ve? Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, reunió a todos sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Dicen los discípulos: la gente cree que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, el profeta. Otros dicen que tú eres Isaías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Y Jesús los miró y les dijo: bueno, eso dice la gente que yo soy. Pero ¿quién creen ustedes que yo soy? Y todos guardaron silencio. Y solamente Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo miró y le dijo: bien, Pedro, porque a ti no te lo reveló ni la carne ni la sangre. A ti nadie te reveló quién soy yo. Tú solo entendiste dónde estaba Dios en la escena. Y a ti te digo, Pedro, que tú eres Simón, hijo de Jonás. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sí ve? Y la gente pensó que era Pedro. Hoy los católicos dicen: Pedro es el primer apóstol, el primer papa, el primer... No, señor. Jesús le dijo: sobre esa roca de la revelación que tú tuviste de saber dónde estaba Dios en esta edad, sobre esa roca yo edificaré mi verdadera iglesia. Y las puertas del Hades, de la muerte y de la enfermedad nunca prevalecerán en contra de ella. Si ve que una iglesia que tiene la revelación, la enfermedad tiene que salir corriendo. Si ve que una iglesia que tiene la revelación, la muerte tiene que salir corriendo. Si ve que hay una iglesia que tenía que tener su lámpara llena de aceite, que es la revelación del Espíritu Santo. Si ve que aquí estamos comprobando una vez más con la Escritura que hay una iglesia verdadera. Si ve que hay una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, del aceite, y su lámpara nunca se iba a apagar. Y entonces aquí nos está mostrando la Escritura de que las que no tenían la revelación, las que andaban viviendo como quisieran vivir, las que tenían un hombre débil en un púlpito que les decía: no importa, hermanita, venga como usted quiera, que Dios no hace acepción de personas porque Él mira el corazón, venga como usted quiera. Cuando eso no es lo que dice la palabra del Señor, Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Todas las arrugas que hay en nuestra vida, el Espíritu Santo tiene que plancharlas. Cuando el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida, Él tiene que arrancar todas nuestras imperfecciones. Porque Él no viene por una iglesia imperfecta. Por eso cuando lo natural, esos judíos, esos hebreos llevaban un cordero, ¿cómo tenía que ser el cordero? Dice la Biblia. Tenía que ser perfecto. No podía estar enfermo, no podía estar flaco, no podía tener garrapatas, no podía tener nada. Ese cordero tenía que ser perfecto para el sacrificio. De esa misma forma el Señor debe venir por una iglesia perfecta. ¿No hay iglesias perfectas? Claro que no. Pero cuando tiene el Espíritu Santo, ella lo hace perfecto a usted y a mí. Amén. Cuando el Espíritu Santo es el guía de su vida, sus decisiones no las toma usted bajo la carne, hermano, ni bajo sus deseos. Es el Espíritu Santo el que toma la directriz de su vida. Entonces nos damos cuenta que las insensatas le estaban pidiendo aceite porque sus lámparas se estaban apagando, porque no tenían revelación.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Oigan, qué tremendo. Vayan allá a los que venden las indulgencias. No decían que esa era la salvación. Mira lo que está escribiendo en la palabra. Vayan a los que venden las misas. Vayan a los que venden las confirmaciones. Vayan a los que venden el aceite bendecido en las iglesias. Vayan a los que venden su perdón. Vayan allá y tóquenle la puerta. Vayan, ¿sí ve? Porque hoy estamos parándonos por la palabra. Estamos diciendo que Cristo es la única verdad. Que Él fue el que se paró por usted y por mí, pero usted no lo quiere creer. Usted no quiere recibir el aceite del Espíritu Santo. Pero cuando el día del juicio venga, usted tiene que correr a los que lo venden. Aquellos que venden las misas. Aquellos que venden todo y han hecho de la iglesia un negocio. Vaya y tóquenles la puerta. Para cuando usted abra los ojos, los verá en el mismo juicio que usted se va a ir. Si usted y yo no direccionamos nuestra vida a su palabra. Yo no estoy diciendo que yo sea perfecto. No, Señor, yo soy más pecador que ustedes. Pero quiero que Él sea el que direccione mi vida. Yo quiero que Él sea el que direccione mi vida a su encuentro. Que Él pueda darnos nuestro nuevo nacimiento. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban allá a tocarle la puerta a los curas y a los pastores, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Amén. Y se cerró la puerta. Si ve que de la misma forma como se cerró la puerta del arca de Noé, de esa misma forma hay un momento en que la puerta de la gracia será cerrada. Si ve que aquel día usted no podrá ser más indolente ante Dios. Si ve que aquel día Dios se cansará de que usted no escuche su palabra. Si ve que llegará el día en que el colmo del amorreo, en que el pecado del amorreo llega a su colmo. Si ve que llegará un momento en que Dios se cansará de que usted y yo le demos la espalda. Si ve que no habrá un momento en el cual usted ni yo podamos correr a ningún lado. Y dice que la puerta se cerró. Y después llegaron las otras vírgenes corriendo. Y eran vírgenes. Ojo, que eran iglesias. Ayunaban, oraban, ofrendaban, diezmaban. Como usted y como yo. ¿Sí ve? Dice la Biblia que corrieron y tocaron la puerta. Pero ya la puerta estaba cerrada. ¿Sí ve? Ya no habrá sacrificios. Ya no habrá ayunos. Ya no habrá oraciones. Porque cuando la puerta sea cerrada, hermano, usted no podrá salir de ese lugar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que esa puerta no se cierre en nuestras narices. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no haya pecado en nuestras vidas y podamos encontrar ese camino de regreso a casa. Entonces, cuando esa puerta se cierre, ya no habrá forma de salir de ahí, hermano. Todas esas denominaciones y todos esos curas y todo ese sistema religioso que se hizo millonario y poderoso, ese día se dará cuenta que no tenían el aceite de la revelación en su lámpara, en su palabra. Y solamente de esa forma es que nosotros encontramos la llave para poder entrar al reino de los cielos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. ¿Sí ve? Que aquel día tocarán la puerta y dirán: Señor, Señor, sacamos demonio en tu nombre. Señor, Señor, los enfermos se levantaron. Señor, Señor, la iglesia estaba llena y nosotros hicimos milagros. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Si ve que la única forma que Cristo puede conocernos es cuando usted, que está en su palabra, no en la palabra de ningún hombre. Entonces, si no cambiamos nuestra naturaleza y el Espíritu de Dios, ese aceite de Dios no está en nuestras vidas, ese día la puerta se cerrará en nuestras narices. Si ve cuán importante fue lo que hablamos ayer acerca del nuevo nacimiento. Si ve que Dios está organizando su palabra para que usted y yo podamos comprender que es el único medio con el cual podamos entrar al reino de los cielos. Si ve que es a través de un nuevo nacimiento. Si ve que es a partir de que Dios lo bautice a usted con fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Que ese aceite esté en su corazón para que esa llama nunca se apague. Si ve que no es lo que venden. Si ve que no es nada que usted pueda comprar.
Si ve que no es nada que usted pueda hacer, solamente rendirse a su palabra. Entonces, velad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, cuán importante es que nosotros velemos para que ese momento llegue a nuestras vidas. Para que si usted es un cristiano real y verdadero, la gente pueda ver a Cristo reflejado en su vida. Pueda ver el amor de Dios reflejado en su corazón, en su alma. Y por eso tenemos que rendirnos cada día más al Señor. Nosotros tenemos que rendirnos cada día más a Él y a su palabra. Para que Él pueda hacer de nosotros esas vírgenes puras por las cuales Él va a venir un día. Un día que está cada día más cerca. Que ahí no deberíamos tener nuestra mente pensando en lo que nuestros hijos pueden ser o lo que nosotros podemos ser, sino en lo que nosotros debemos hacer para poder rendirnos a Él. Nosotros queremos brindarle muchas cosas a nuestros hijos, pero lo mayor que podemos darle es el temor a Dios en sus corazones. Es una enseñanza de que Cristo es real y verdadero. Por eso la Biblia dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos para Cristo, dice la palabra del apóstol Pablo. ¿Sí ve? La mujer se salvará engendrando hijos para el Señor, sentando a sus hijos, mostrándoles la Escritura y hablándoles de aquel que ha tenido misericordia de nosotros y que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. Esa debe ser la enseñanza de una madre a sus hijos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paz, por tu tranquilidad, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona todo, Señor, lo que hemos hecho para impedir que tú llegues a nuestra vida, Señor. Derrama ese bautizo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a clamar y a reclamar, Señor, que tú desciendas con ese Espíritu Santo, que dejes aceite a nuestras lámparas, que aceites nuestras vidas y que podamos encontrar el camino de regreso a casa, Señor. Por eso es que a veces nos sentimos inconformes en este mundo porque no pertenecemos aquí, porque hay algo dentro, en lo más profundo de nuestro ser que nos indica que nosotros no pertenecemos a este lugar, Señor. Ayúdanos a encontrar ese regreso a casa, ese camino que nos va a devolver a tu presencia, Señor. Derrama, Señor, el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sana al enfermo, Señor. Renueva las fuerzas del cansado y abre el entendimiento para aquellos que quieren saber más de ti, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Se me olvidaba comentarles, están bloqueando el Facebook me está mandando muchos avisos para bloquear las predicaciones, para bloquear las alabanzas. El enemigo cada día está descendiendo más de la cuarta dimensión para tomar posesión por completo de esta tierra. Entonces llegará el momento en que la palabra no podremos encontrarla en ningún lado. Llegará el momento en que todo se cerrará delante de nosotros y no tendremos salida. Pero aún Dios está con sus brazos abiertos y el Cordero está derramando sangre en el propiciatorio por nuestros pecados. Así que abramos nuestros ojos espirituales y entendamos las cosas que están pasando delante de nuestra vida. Dios los bendiga.